8:15 pasaditas, ingresamos en zona de entrevista después de esta reflexión que a veces uno queda como... Yo quedo como si hubiera metido el dedo en el enchufe después de estas cosas, porque uno no sabe qué es lo políticamente correcto en este país y por dónde puede venir la marea, ¿no? ¿Te acordás? No, ahí estamos con la entrevista al aire. Sí. Pero, ¿te acordás que el actual presidente, en el Parlamento, alguien lo insultó? Mm. Y terminaron a las piñas, ¿no? Es decir, que el punto también es ese. ¿Hasta dónde, viste? El tema del agravio, viste, depende de quién es el que lo recibe, de qué manera lo dice el que lo dice, Sí. en qué ámbito se terminan las situaciones, cómo terminan los temas. Es muy complejo el asunto y hoy hablamos justo de un punto, pero han habido varios en el carnaval generando polémica en todos los años y en este año puntualmente, ¿no? En ese episodio del Parlamento nos dimos cuenta un montón que aquel entonces diputado de la calle Pou metía bien las manos. Fue una sorpresa que tuvimos todos. Nadie tenía por qué suponer que la calle Pou andaba bien con las manos. Y bueno, pues se llevaron una carita colorada del otro lado. Interesante, Sí, sorpresita. sí. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a la entrevista, ¿no? Bueno, y tenemos el gusto de entrevistar al presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo. Buen día, Curbelo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? Bien, estamos acá reflexionando sobre los insultos, las reacciones y tratamos de hablar de una cosa sin mencionar una palabra y pudimos. Nos costó un rato, pero pudimos. Bueno, la ANP, yo tengo desde que soy periodista un montón de años, me tocó cubrir la ANP muchas veces, pero en los últimos tiempos ha habido algo que es un poco por donde quiero empezar, Curbelo. Desde este gobierno arrancó con una posible demanda, se presentó así una demanda de una negociación anterior del gobierno anterior, se negoció eso, vino un acuerdo con la que terminó siendo Catón Natí, eso determinó una denuncia penal que ahora se vuelve a plantear. ¿Es un capítulo que terminó o sigue este capítulo? Bueno, desde el punto de vista jurídico, sigue, hay un reexamen de la denuncia. Desde el día 1, nosotros estamos absolutamente confiados y tranquilos en lo que se hizo y creemos que fue un gran acuerdo para el Uruguay, un gran acuerdo para la actividad portuaria y que los resultados se están viendo y ahora, si les parece, lo podemos conversar. Sí, así que desde el punto de vista jurídico, a la expectativa, con tranquilidad, respetando desde el primer día a quienes entendieron que existía un delito y supongo que por eso presentaron una denuncia y bueno, en eso estamos y nos mantenemos. Confianza, tranquilidad y sobre todo respeto. Me parece que en estos tiempos donde se habla tanto y de alguna manera se presiona o se intenta presionar, bueno, me parece que el silencio es el mejor mensaje que tenemos que dar en este momento en una república, en una democracia que funciona, donde existe la separación de poderes, donde todos obviamente estamos ante la posibilidad que se analice las conductas que hemos llevado adelante. Así que bueno, a la espera de que este tema se pueda resolver. Usted sigue sosteniendo, para terminar con este tema, usted sigue sosteniendo que no había que consultar al directorio cuando se lo solicitaron. Yo creo que este tema ya ha sido muy discutido. El fiscal actuante llevó una investigación de más de un año. El informe yo entiendo que es muy sólido y tengo clarísimo que no era necesario que pasase por directorio ese primer informe, cuando sí después pasaron una cantidad de instancias por el directorio y obviamente que fueron aprobados por mayoría, porque en este proceso hemos seguido avanzando, se ha aprobado el proyecto ejecutivo. Es un proyecto que me gustaría subrayar. Sí, lo vamos a hacer ahora, sí. Un proyecto de 615 millones de dólares. Mañana viernes va a haber una actividad con la presencia del presidente de la República,
donde se va a estar poniendo la piedra fundamental, o mejor dicho, fundacional de todo este proyecto que se va a llevar adelante, y que estoy absolutamente convencido que es muy importante, muy positivo para el Uruguay, muy positivo para el posicionamiento del puerto de Montevideo en lo que tiene que ver con el Río de la Plata. Y en estos años, donde se dijo que se iban a ir las navieras, donde se dijo prácticamente que iba a haber un caos portuario y que la medida era absolutamente inconveniente, yo les quiero transmitir a ustedes y a la ciudadanía que el 2021 fue año récord en lo que tiene que ver con el movimiento de contenedores y en lo que tiene que ver con los ingresos de la Administración Nacional de Puertos, donde se logró llegar a los 970.000 TEUs, y en el año 2022, el año pasado, superamos esa cifra, logramos un récord histórico, logramos batir el hito del 1.000.000 de TEUs. La Administración Nacional de Puertos, el puerto de Montevideo, movilizó aproximadamente 1.080.000 TEUs. Fue récord en cuanto a los ingresos, más de 194 millones de dólares de ingresos, movimiento muy importante de navieras, nuevos servicios, buques con mayor carga. Logramos también llegar a los 13 metros de profundidad en el canal de acceso. Eso es histórico. Inauguramos Sí. el viaducto. Estamos para Sí, inaugurar hay... el lugar con los accesos. O sea que Pero, Curvelo, todo lo que se dijo que iba a pasar no sucedió. Más bien pasó exactamente lo contrario. Y lo contrario que era el posicionamiento definitivo del puerto de Montevideo como puerto hub de la región y en particular como el puerto base de la hidrovía. Ese es el objetivo y ese es el compromiso y esa es la visión clarísima que nosotros tenemos. Y para eso obviamente que precisamos obras importantes de infraestructura, y dentro de esas obras importantes de infraestructura obviamente que está la construcción o la ampliación de la terminal de contenedores. Curvelo, antes de seguir con los detalles de las obras, ¿usted entiende que la causa se reabre por presiones que hace el Frente Amplio? ¿No existe independencia de la justicia para usted? No dije eso. Lo que dije es que es un proceso que se va a reexaminar de acuerdo a un artículo que está establecido. Cada uno tiene el derecho de llevar adelante las acciones jurídicas que crea conveniente. Yo lo que digo es tranquilidad, respeto y, como siempre, a la espera de las decisiones que se vayan a tomar. ¿Qué puede pasar si la fiscal Porteiro resuelve algo, por ejemplo, formalizarlo usted por abuso de funciones? ¿Se tranca todo? ¿Sigue el proceso? O sea, ¿qué podría pasar en el proceso de desarrollo portuario? Bueno, lo que aquí podría suceder es el comienzo de un proceso penal, no es el fin. No, obviamente. Es recién el comienzo de un proceso que puede llevar mucho tiempo y que... ¿Pero eso tranca el acuerdo? ¿Eso tranca lo firmado o no? ¿Queda todo en suspenso? Bueno, mi posición jurídica es clara. Yo entiendo que no. Yo entiendo que no hay ningún tipo de observación, que no hay ninguna tacha que pueda hacer rever el proceso que se ha llevado adelante. Esa es mi posición y estoy absolutamente convencido, sin perjuicio de lo cual, obviamente, hay que estar a la expectativa de lo que se resuelva. Durante años la empresa se negó a pagarle a la Administración de Puertos las utilidades que le correspondían como socio, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? ¿Está cobrando esas utilidades? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que lo que había, aparte de muchas cosas, era un quiebre societario. No había affectio societatis. Lo que había era una disputa que obviamente no le servía a nadie. No le servía a Catolnati, no le servía a la ANP, no le servía al desarrollo del puerto. Había una inestabilidad permanente y eso llevaba a la inoperancia y llevaba a que
no se tomaran ningún tipo de decisiones. Entre el 2021 y el 2022, la ANP, es decir, podemos decir todos los uruguayos, recibimos de utilidades más de 30 millones de dólares, que obviamente fueron a parar a inversiones y fueron a parar a mejor gestión. Es decir, contestando tu pregunta, entre el 2021 y el 2022 se repartieron utilidades por un monto superior a los 30 millones de dólares. ¿Y lo que pasó antes, los años que no se cobraron, eso queda pendiente o se llegó a un acuerdo con esta extensión del contrato, de alguna manera decir, bueno, lo pasado, pisado? No, lo pasado, pisado no. Cuando se llegó a un acuerdo, se estableció obviamente que se tenía que hacer la distribución que no se habían hecho durante los últimos años, donde se había distribuido el mínimo establecido por la ley de sociedades comerciales. Entonces, acá el tema era jurídico, era técnico, pero también tenía mucho componente de, vamos a intentar recomponer un relacionamiento que es muy importante para el Uruguay y para el desarrollo portuario, o de lo contrario, habría que haber resuelto la sociedad. Y nosotros entendimos que una empresa del porte, de las características y del peso mundial como Catolnati, era importante seguirla teniendo como socia y seguirla teniendo como aliada en el desarrollo portuario y en particular en el puerto de Montevideo. Una última, Curvelo. Y eso fue parte de la negociación. Claro. Ahí está. Y eso fue parte del relacionamiento que se ha generado y que hoy entendemos que estamos alineados, que tenemos el mismo objetivo, que es justamente el de que el puerto de Montevideo se transforme en el puerto de referencia y en el puerto más importante del Río de la Plata. Una última sobre este tema. Las utilidades del pasado, esas que quedaron pendientes, ¿hay un acuerdo para cobrarlas? ¿Ya se cobraron? Ya se cobraron las anteriores. Se cobraron aproximadamente 22 millones de dólares a fines del 2021. Esas son las del pasado. Y después este año, o sea, a partir del 2021, se cobran. No, en el 2022 se cobraron aproximadamente 9 millones de dólares de utilidades. Y bueno, y esa es la dinámica habitual, y me parece que estamos hablando de un gran negocio, estamos hablando de una terminal que funciona muy bien, y que el 20% es de la ANP, es decir, el 20% es de todos los uruguayos. Quizás no estamos acostumbrados a que los negocios se realizaran de buena forma y dieran utilidades y dieran ganancias. Bueno, ahora estamos frente a un caso muy cuestionado, pero que es un negocio que funciona, un negocio rentable y un negocio donde le da plata al Estado y no el Estado tiene que poner plata. Curvelo, ¿se ha encontrado en las gestiones anteriores, ya que usted tiene unos cuantos años ahí en la ANP, más allá de que se discute ahora este acuerdo con Catolnati y estas circunstancias, lo explosivo, lo que se ve, pero en la mirada hacia atrás, ¿ustedes han encontrado situaciones de cosas mal hechas que tengan apariencia delictiva? Mirá, Nano, la idea... dicen que hay, pero sí. Es mirar para adelante. Y desde que asumimos en el 2020 hemos estado intentando mirar para adelante, construir y no destruir. Lo que sí puedo transmitir es que en el puerto de Montevideo se tomaban decisiones que habían hecho que el puerto estuviera en una zona de estancamiento. El puerto no crecía. Bueno, pero eso se puede entender. No se desarrollaba. A buen entendedor, yo quedo paralizado con ese comentario. Decisiones de las autoridades para que el puerto no avance, eso me da... Yo lo que digo es que se tomaban muchas decisiones que no abonaban a que el inversor realizase inversiones. Nosotros tenemos una política totalmente distinta. ¿Cuál es? La de empujar y que se concreten inversiones privadas en lo que se hace a las áreas especializadas, y que los muelles públicos
cumplan el rol que deben de cumplir. Pero son en las áreas especializadas, y en este caso estamos hablando de la terminal de contenedores, estamos hablando de la terminal de celulosa, estamos hablando de la terminal de granos, estamos hablando de varias iniciativas privadas que estamos trabajando en este momento, que también van en esa línea y que van a ir a la especialización de otros rubros que se manejan en el puerto de Montevideo, y entendemos que es por ahí, que ese es el camino, y que los muelles públicos obviamente tienen un rol importante, que los operadores de los muelles públicos son importantes. Para nosotros todas las empresas que operan en el puerto de Montevideo tienen su función, y reitero, son importantes para el desarrollo portuario, todas, pero una cosa es la especialización y una cosa son las concesiones y las empresas concesionarias, y otra cosa son las empresas permisarias quienes tienen permisos de operar. No están en igualdad de condiciones. Y ahí radica, y esa es la madre del borrego. Es Montecón, ¿no? Está haciendo referencia a Montecón, ¿no? Todos por igual, y se generaban esas inequidades que, entre otras cosas, hacían que no se llevaran adelante inversiones y hacían que el puerto no despegara como entiendo en este momento se está despegando. Es lo de Montecón, ¿no? La situación que tenía Montecón, que desde el Partido Nacional se criticaba en la gestión anterior, y hoy se sigue señalando esa situación precaria, ¿no? Cómo participaba de manera precaria, permiso precario es lo que señalan ustedes. Montecón es un operador portuario, es un operador importante, que lo hemos dicho y lo seguimos reafirmando. Nosotros entendemos que tiene un rol a cumplir en el puerto de Montevideo, pero no está en igualdad de la situación jurídica con lo que son las concesiones, y en el caso en particular con la terminal especializada de contenedores. Curvelo, ¿está más tranquilo sobre la decisión del Ministerio de Economía de seguir adelante con el tema de los escáneres? Eso, me sacó la pregunta de la boca, eso quería. Escáneres, parece que en nuestro puerto ha hecho papelones con los escáneres. Bueno, nosotros tenemos un escáner que tiene muchos años, que lo financia la ANP y lo administra y lo gestiona, mejor dicho, la aduana. Obviamente que es una muy buena noticia que se siga adelante con la compra de los escáneres para el puerto. ¿Es escáneres o escáneres? ¿Cómo? ¿Es escáneres o escáneres? Y no sé, pero que si usted no sabe, yo menos. Como sea que se compre. Perfecto, está bien. Y es muy importante, más allá tenemos un excelente relacionamiento con la dirección de aduana, con el director de aduana, que está haciendo un gran trabajo, con Prefectura Nacional, pero obviamente que el instrumento, la herramienta de los escáneres es importantísimo. Y más ahora con el volumen de carga que se está manejando, no solamente la INPO y la EXPO, sino todo el tránsito, que es bueno que se conozca que hemos logrado que prácticamente el 100% de la carga paraguaya pase por nuestros puertos, y en particular por el puerto de Montevideo. Eso obviamente que genera volumen, eso obviamente que es muy bueno para nuestras empresas y para nuestros trabajadores, pero bueno, también hace a la imagen del puerto que tenga mejores condiciones de seguridad, y obviamente que la adquisición de estos escáneres, algunos son fijos y otros móviles, van a hacer que mejore sustancialmente todo lo que tiene que ver con el control de la mercadería que pasa por el puerto de Montevideo. Curvelo, usted mencionaba al principio el anuncio que se va a hacer mañana por parte de Terminal Cuenca del Plata de la transformación del puerto. ¿Qué nos puede adelantar de esta inversión? Bueno, es una inversión de más de 600 millones de dólares. Se va a duplicar el área de la terminal, se va a construir un nuevo muelle. Vamos a tener atraque para 3 barcos oceánicos a la vez. Se van a incorporar una cantidad importante de grúas pórtico. Por lo tanto, podemos decir, para que se entienda, que el puerto de Montevideo va a tener una terminal de contenedores, podemos decir, de las mejores terminales de contenedores de Sudamérica. ¿Y eso para qué? Eso, en definitiva, abona lo que nosotros estamos pensando, y es
que nuestro puerto, el puerto de Montevideo, siga recibiendo carga de la región, carga de la hidrovía, carga de Paraguay, del sur de Argentina, de Bolivia, de los puertos del sur de Brasil, porque con nuestra carga solamente no alcanza. Entonces, en ese diseño de los puertos del sur, que están todos conectados, nosotros estamos convencidos que podemos ser el puerto de referencia y podemos ser el puerto hub. Esto es el puerto que reciba la carga de los distintos países y que de aquí salga al mundo en buques más grandes, que puedan cargar más contenedores, o otros productos, en este caso estamos hablando de contenedores, más contenedores y que salgan con mayor calado, es decir, con mayor profundidad. Eso es lo que nosotros tenemos que ofrecer, y para ofrecer eso tenemos que hacer obras, y para hacer obras de infraestructura tenemos que tener a nuestros socios entusiasmados, y en este caso Catolnati va a llevar adelante conjuntamente con la ANP esta inversión millonaria que acompañado con otras inversiones que se están llevando adelante en el puerto de Montevideo, que tiene que ver con el nuevo acceso ferroviario, que tiene que ver con el acceso de camiones, que tiene que ver con la profundización, que lo dijimos al pasar, pero muy importante, haber logrado en el 2022 los 13 metros de profundidad, fue un hito realmente importante. Y ahora vamos por los 14. Sí, la meta son los 14. Pero los argentinos no quieren, ¿no? Bueno, nosotros hicimos un trabajo técnico importante, fue presentado como corresponde en el Ministerio de Transporte, de ahí a la Cancillería, ya formalmente se presentó en la CARP, en la Comisión Administradora del Río de la Plata. La Argentina hizo una serie de preguntas, ya hemos estado en varias reuniones, ya contestamos sí. Las preguntas que se nos hicieron, creo que formalmente en estos días va a estar la contestación. O sea, es el hermano menor que le pregunta al mayor si puede usar pantalón largo. Bueno, en realidad en el Estatuto del Río de la Plata se establece que hay una serie de requisitos cuando las obras pueden llegar a afectar la navegación y por lo tanto las decisiones en la CARP se toman por consenso, entonces tienen que estar de acuerdo los dos países. Nosotros creemos que desde el punto de vista técnico no hay ningún inconveniente o ninguna posibilidad de que se nos diga que no, así que estamos con alta expectativa de que esto se pueda resolver rápidamente, esto es en el correr del 2023, para luego sí comenzar con la obra de los 14 metros. Pero bueno, sin perjuicio de que los 14 metros es muy importante, hay que resaltar y subrayar que ya tenemos una profundidad bien interesante, aceptable, estamos sí. 2 metros por encima del puerto de Buenos Aires, de la hidrovía, y que eso hace, entre otras cosas, que muchos de los negocios que antes no teníamos, hoy los tenemos y pasan por el puerto de Montevideo. En el acuerdo con UPM, ¿nos obligamos a gestionar los 14 metros? El acuerdo con UPM dice algo así que al año quinto de que empiece la operación, el puerto de Montevideo debe de llegar. Bueno, eso se firmó, lo firmó el Uruguay. Más allá de esa firma, nosotros creemos que el ir a los 14 metros es más que una necesidad, es un planteo que nos va a posicionar de la mejor manera para seguir reafirmando el concepto de ser el puerto hub del Río de la Plata. Me encanta que hablen como el año quinto, como si fuéramos los romanos. Es muy interesante cómo plantean las cosas. Pero yo me quedé con la duda, ¿cuál es el año quinto? Y el año 5 años después del acuerdo. Sí. El año quinto de que empiece a operar la... Claro. Que empiece a operar, o sea que todavía no. No. Tenemos tiempo para que Argentina nos diga que sí. Claro, le voy a hacer una pregunta incómoda porque a veces no hay nada peor que las cosas que pasan adentro, que se barre para adentro. Ya le hicimos varias incómodas, ¿no? No, bueno, pero el otro día se prendió fuego un barquito ahí en Fraiventos y el cronista
reflejaba el sentir de las autoridades portuarias de allá. Porque a veces hablamos de desarrollar los puertos del interior y los ríos, ¿no? Pero decían que les habíamos encajado la ANP de Montevideo, le había tirado ese barquito para allá para que lo tuvieran allá, y allá se prendió fuego cargado de amoníaco y quedó sin duda trancando un muelle. ¿Qué va a pasar con estos barcos que están acá llenos de amoníaco, que son un riesgo realmente contundente de que algún día pase una tragedia, y los barcos que están semi hundidos en la bahía, si queremos ser un puerto hub en la región? Bueno, más que una pregunta incómoda, creo que me tiraste un centro, porque bueno, después de muchos años... Salte y cabecé como Darwin Núñez. Después de muchos años, como Borgesio, después de muchos años estamos... Le salió el bolso. Estamos trabajando en lo que tiene que ver con el desguace de los barcos. Ustedes habrán visto en este 2022, iniciamos un proceso con una licitación de 24 barcos, de esos 24 hay 12 que ya no existen más. Si ustedes van ahora por la Rambla y el acceso portuario, históricamente habían 3 barcos abandonados, que realmente era una imagen muy mala al ingreso a la ciudad. Sí. Esos barcos ya no existen más. Hoy tenemos una imagen despejada, en un trabajo continuo y en un trabajo que seguimos llevando adelante con esta licitación, y que ahora acabamos de aprobar un pliego para otros 21 barcos, que ahí serían el total de los barcos abandonados que durante muchos años estaban en la bahía de Montevideo, y que obviamente tienen una afectación estética, medioambiental y operativa. Más o menos son alrededor de 50 en total. Exactamente, en todo el área de la bahía de Montevideo. Bueno, ya hemos quitado 12 barcos, ya se está empezando, por suerte, a notar. Y también se habían tomado decisiones, que no compartibles, que tenían que ver con algunos barcos llevarlos al interior. Y bueno, nos encontramos en Fraiventos con esta situación. Había un barco entero y 2 que estaban a medio de desguazar. Uno ya se quitó en Fraiventos. Hoy están estos 2 barcos. El que se prendió fuego porque después de muchos años desguazando, sí. Se inició el proceso del desguace, que se está trabajando. Estamos arriba del tema y creemos que en los próximos meses, para tener un plazo prudencial, ese barco ya va a estar desguazado. Entonces, sí tuvimos ese incidente, pero ese incidente lo tuvimos porque estamos trabajando, porque asumimos la responsabilidad y estamos intentando limpiar el puerto de Fraiventos con un barco abandonado, que se había prendido fuego y que no se tuvo una mejor idea de que sacarlo a Montevideo y llevarlo a un puerto del interior. ¿Qué costo significa sacar estos 50 barcos que usted mencionaba? Bueno, depende. La primer licitación, aproximadamente de los 24 barcos, estamos hablando del entorno de los $4 millones, aproximadamente. Ahora, bueno, estos 21 barcos que restan, vamos a hacer un llamado y veremos quiénes se presentan y en qué montos. Pero más allá del monto, es una decisión tomada, es un compromiso asumido, y bueno, es uno de los ítems donde estamos permanentemente trabajando. Les diría que todos los días arriba el tema, porque entendemos que lo tenemos que resolver, y bueno, lo vamos a resolver en esta administración. Por lo menos vamos a limpiar significativamente la bahía, que realmente tenían muchos barcos abandonados con riesgos ambientales altísimos, sí, y que no van en la línea de lo que hablábamos al principio. Si pretendemos ser un puerto de referencia, si pretendemos ser el puerto hub, si pretendemos que las navieras nos elijan, que los cruceros nos elijan, esta temporada es la mejor de los últimos 10 años, no
no podemos tener un ingreso a la bahía que parece la película Piratas del Caribe. Sin duda. Entonces, bueno, estamos trabajando fuerte en ese sentido. La última, Curvelo, porque se nos fue el tiempo. ¿Usted cree que va a haber, estando en el cargo, la hidrovía funcionando? No, la hidrovía funciona. Bueno, la hidrovía Paraná-Paraguay funciona. Funcionando. ¿Podría funcionar mejor? Eso, a eso me refería. Podría funcionar mejor. Pero para que funcione mejor, creo que los estados y los países debemos de entender que la hidrovía es una construcción colectiva y no de un solo país. Lo dijo el presidente el otro día, sí. Y bueno, es así. Entonces, cuando entendamos que es una construcción colectiva, que la riqueza de la región, un porcentaje muy importante de la riqueza de la región pasa por la hidrovía, lo que tenemos que hacer son tomar medidas tendientes a dinamizar ese comercio y no a perjudicarlo. Cuando se entienda eso, me parece que para la región, para los países que integramos la hidrovía, va a funcionar de una mejor forma, y si funciona de una mejor forma, yo me tengo toda la fe del mundo para que el puerto de Montevideo sea el puerto receptor de un porcentaje muy importante de toda la carga que fluye por esos ríos. Brillante. Juan Curvelo, presidente del NP, le recomiendo pensar en Gigliotti más que en Vergesio, que ya se fue. Pero o en no el Colo. O en el Colo. Ramírez, que hizo dos goles el otro día. Pero no importa, son pequeños detalles. Ahora con el Colo venimos, ¿no? Se está acomodando. Le agradezco muchísimo su tiempo, y si hubo alguna pregunta incómoda, discúlpenos. Me gusta, es un poco lo que tenemos que hacer. ¿Me dejás una chapa, Nano? Dale. ¿Me dejás una chapa a ver qué contesta? No le pido que me diga qué es el anuncio, pero digo, hoy en el discurso de la calle, porque hace unos años la calle nos sorprendió con la inversión en un discurso en la Asamblea General y lo que habló de la terminal. Oye, ¿hay algo del puerto en el discurso de la calle? Bueno, el presidente está muy arriba de los temas portuarios. El otro día fuimos a firmar un acuerdo con la empresa Stiller y SACEM de una obra millonaria en el puerto Colonia, una inversión de más de 20 millones de dólares, que vamos a ampliar el puerto, una tercer manga, pasarela, ampliación de muelles, colocación de defensas, reparación de muelles que están en mal estado, y ahí también anunciamos que vamos a llevar adelante obras en el departamento de Colonia entre el 2023 y el 2024 por un monto aproximado de los 45 millones de dólares. Esa es un anuncio, bueno, que ya lo hicimos, y obviamente capaz que se resalta hoy. Que para la administración y para el gobierno es muy importante, porque va en la línea de la descentralización, va en la línea de inversiones portuarias que apuntalen tanto el puerto de Colonia como el puerto deportivo de Colonia como el puerto de Nueva Palmira, que es el principal puerto granelero del Uruguay, donde hace muchos años no se hacen obras y nosotros hemos definido y decidido iniciar un proceso de mejora en lo que tiene que ver con los muelles y funcionamiento del puerto de Nueva Palmira. Gracias, Juan Curvelo. Abrazo. Bueno, muchas gracias. Saludo a toda la audiencia. Gracias. 970 Noticias.